Hola, bienvenidos a una exposición del grupo número 2 con los temas capítulo número 3, métodos y material, y capítulo número 4, lo que son el servicio civil de la carrera, dejándoles a continuación las exposiciones de los compañeros y agradeciéndoles su atención. Buenas tardes, licenciada. Vamos a seguir con la exposición y con el inciso A, capítulo 3, métodos y materiales. Objeto de los buenos métodos. El objeto principal de los buenos métodos de la administración pública es lograr que las funciones gubernamentales sirvan efectivamente al país y al público. Por ejemplo, en toda organización destinada a la prestación de servicios o satisfactores se requiere una permanente revisión del objetivo, metas y políticas. También mantiene el orden público, satisfacer las necesidades de la población y conducir el desarrollo económico y social. Todo ministerio, por bien que funcione, no puede menos manejar una maquinaria impersonal, compleja, poderosa y a menudo muy distante del ciudadano común y corriente. Casi todos los ciudadanos se acercan a un funcionario porque éste se les aparece como superior en condiciones sociales. Con frecuencia se hace caso omiso de los métodos administrativos buenos porque requiere que se preste cuidadosa atención a los detalles de los procedimientos. Las funciones de servicio al público. La manera que tratan al público los funcionarios de carrera deberían reflejar un espíritu de respeto, de condición para el ciudadano y un deseo de servir al acuerdo con la ley y con la política de gobierno. La falta de contacto con el pueblo, responsabilidad con respecto al mismo, no aviva la idea de servir entre los administradores, por sentirse libres de responsabilidad con respecto a los ciudadanos. Hay quienes que cuando están en la administración ya se olvidan de los ciudadanos y ya no prestan atención a las necesidades de cada uno. Ya no quieren ellos saber si tienen problemas, si pueden manejar de las necesidades de cada ciudadano del país. Instalaciones y equipo de oficinas. Los locales decorosos y bien ordenados para las oficinas públicas elevan moral de los funcionarios y el respeto que se deben a sí mismos y acrecientan el prestigio del servicio público a los ojos de los ciudadanos. Si una instalación está bien equipada, oficinas, entonces se le dará un mejor atención a un ciudadano para satisfacer las necesidades. Buenas tardes, licenciada. En esta oportunidad le daré a conocer el inciso C del capítulo número 3 del Manual de Administración Pública. Y en este inciso nos da a conocer sobre la legalidad e imparcialidad y nos dice de que todas las decisiones adoptadas por un funcionario de carrera deben de ajustarse a las leyes y normas establecidas por el gobierno. Las leyes y reglamentos varían de un país a otro, por lo que en nuestro país de Guatemala contamos con nuestra Carta Magna o Constitución Política de la República de Guatemala, de la cual de esta emanan todas las demás leyes y reglamentos, por lo que los funcionarios tienen la obligación y tienen a cargo velar para que se cumplan estas leyes que rigen el país, que son establecidas por el gobierno de la República, específicamente por los 3 organismos del Estado, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Para cumplir a totalidad estas leyes y reglamentos, como primera medida el gobierno debe de poner al alcance o informar a la población de forma sencilla y clara todas estas leyes y reglamentos que les afecten directamente,
dárselos a conocer para así evitar sanciones que repercutan al ciudadano, recordando que el fin primordial de la administración pública es el bien común del país. El funcionario debe de ser también imparcial. El funcionario de carrera debe ser completamente imparcial en sus tratos con el público, no por amistad o porque él es tener un grado de familiaridad que esto repercuta de manera negativa, puesto que tal vez le quiten la sanción por el hecho de tener amistad o bien minimizar la sanción. Esto no lo puede hacer un funcionario público, puesto que éste se expondrá a ser acusado de favoritismo o incluso de corrupción. Seguimos con la exposición capítulo 3, inciso D, economía y rapidez. Inciso E, sencillez y claridad de los formularios. Economía y rapidez nos indica que es un método administrativo que debe estar concebido en forma que permitan lograr el despacho rápido y económico de los negocios públicos. Economía y rapidez son virtudes sumamente deseables y que interesan por igual a ciudadanos y funcionarios. Los administradores de categoría superior pueden mucho por su parte para lograr que se despachen rápidamente los negocios públicos, en el cual nos indica que es un sistema que permite una organización de manera eficiente y eficaz para que los ciudadanos tramiten sus documentos de manera precisa. Inciso A, dar instrucciones precisas a sus subordinados a fin que las decisiones corrientes o de las cuales haya repetido precedentes sean adoptadas en los niveles inferiores de las escalas administrativas. Inciso B, a disponer que aquellos asuntos que no puedan ser resueltos en esos niveles inferiores pasen directamente a los funcionarios que sean competentes para ocuparse eficazmente en ellos. Los documentos se reciben de entrada en el plano inferior de la jerarquía y se examinan y son objeto de los comentarios u observaciones correspondientes en cada plano a medida que ascienden en la escala de peldaño. Este sistema es una de las principales causas de demora en el despacho de los asuntos. Evidentemente supone la intervención de demasiada gente en el examen de los documentos que entran. Los inconvenientes se atribuyen a la organización y a los métodos del ministerio en no haber establecido un sistema para despachar con los funcionarios superiores en los casos difíciles. Como podemos observar un ejemplo en el RENAP, hay muy mala organización para atender a los ciudadanos en realizar sus trámites, donde el cual se debe de establecer un método eficaz mediante el ministerio. Sencillez y claridad de los formularios. Un formulario bien concebido y redactado es uno de los instrumentos más manejables de la administración. Un buen formulario o procedimiento para el uso del público debe ser como un buen sermón, comprensible para los hombres. Los formularios tienen una finalidad y deben ser aprobados al trabajo para el cual se emplean. Deben ser económicos en el papel y la impresión. Deben estar redactados con un lenguaje sencillo y claro para que el público pueda llenarlos con la menor dificultad posible, en el cual nos indica que el formulario debe de ser claro y preciso para que los ciudadanos lo entiendan de la mejor manera. Muchos gobiernos han efectuado grandes economías y han ejecutado el servicio mediante un programa
para uniformar los formularios y demás impresos. Los gobiernos exigen una oficina competente de organización y métodos en el cual revise todos los formularios. Los formularios son un método muy eficaz para que los ciudadanos realicen sus trámites administrativos de una manera eficiente . Buenas tardes, licenciada. En esta oportunidad le daré a conocer el inciso F del capítulo número 3 del Manual de Administración Pública, y este nos habla sobre la tramitación de documentos, registros y archivos. Si bien esto puede parecer sin importancia, lo cierto es que por no tener un archivo ordenado y el registro de los sucesos sancionados, se adoptan muchas veces a decisiones erróneas. Se pierde tiempo, mucho dinero en abogados, etc. En la tramitación de los documentos cabe destacar las siguientes fases. La primera fase es la fase del movimiento. Esta se refiere a la circulación de información de una oficina a otra oficina, o bien de una persona a otra. Luego está lo que es la fase de la preparación. En esta fase, como bien lo indica, es preparar todos los registros o evidencias y así clasificarlos para poder llegar a lo que es la tercera fase, que es la fase de decisión. En esta fase es cuando se le da la solución a los casos planteados en los documentos. Y la última fase, que es la fase de archivo, que es necesario tener un archivo y ahí tener todos los asuntos relacionados con la institución de manera ordenada para los trámites. También es oportuno hacer énfasis en que durante todos los años es necesario la limpieza del archivo por lo menos una vez al año y así poder desechar todos los expedientes innecesarios, así como tener la información en diferentes lugares para evitar que estos se puedan extraviar. Esto se refiere a tener a diferentes lugares, por ejemplo, en diferentes archivos, la información, tenerlos en diferentes computadoras, también en diferentes USBs, para así evitar que esta información se extravíe. Entonces, esto es la tramitación de documentos, registros y archivos. Gracias. Buenas tardes, licenciada. En esta oportunidad voy a explicarle unos incisos del Manual de Administración Pública, lo que es inciso G, lo que es instalación y equipo de oficinas. Los decorosos y bien ordenados para oficinas públicas elevan la moral de los funcionarios y respeto de que se deben a sí mismos y acredita el prestigio de las personas. Eso quiere decir que una oficina bien ordenada llama la atención de los visitantes y también la moral de los funcionarios, ¿verdad? Porque si son bien atendidos, las personas volverán a la instalación. Hay instalaciones que cuentan con suficiente espacio e iluminación para el buen desempeño de la administración pública. También la iluminación y ventilación de algunas instalaciones y la instalación de muebles y equipos de oficina, en algunas hay deficiencia, lo cual impide que el personal pueda obtener su mejor rendimiento, ya que sin la debida instalación correcta e iluminación, el personal pueda tener deficiencias en su trabajo. La distribución de los locales es irregular en algunos casos. Se desperdicia espacio en virtud que solo cuentan con 1 o 2 funcionarios. Esto quiere decir que no están bien organizados los espacios administrativos y por eso se da esta razón.
En otros casos cuentan con personal numeroso y asignadas en habitaciones inapropiadas. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno no tiene bien organizado su personal, mientras que en algunas habitaciones que son grandes tiene dos funcionarios, en unas que son pequeñas tiene numeroso personal, y esto debería cambiar y tener buena organización. Los mejores locales y equipos de oficina se deterioran sin el debido mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los mejores locales están en total abandono. Entonces esto no debería ser así, no que el gobierno debería de cambiar esto y hacer que los locales tengan alguna utilidad para que no lleguen a su deterioro. Continuamos con el inciso H, lo que es adquisición de material y control de bienes. En la actualidad los gobiernos suelen ser muy cuidadosos con su dinero, pero en lo material no. Y los bienes que adquieren representan un crecido gasto. Esto quiere decir que el gobierno se enfoca en comprar en altos costos lo que es lo material, los carros, las computadoras y etcétera. Mientras que en otros gastos que él debería priorizar, tiene poco gasto y no prioriza en esos gastos. Un ejemplo sería: un departamento adquiere máquinas de escribir, en cuanto otro las tiene de sobra. Esto no debería ser así. Él debería ver en qué invierte su dinero, pero en algo que necesite realmente. En cambio, las máquinas de escribir que tienen el otro cuarto las tiene de sobra, entonces las debería de organizar en donde no las tiene. Al menos que el pliego de condiciones para la compra de todo esto se haga cuidadosamente específico con la mayor precisión. Entonces, el gobierno debería fijarse en eso. Si no se acatan todas las leyes, el gobierno puede ser víctima de fraude por la entrega de artículos de inferior calidad realizada por vendedores sin escrúpulos. Esto quiere decir que el gobierno debe revisar bien su mercadería antes de adquirir un producto, y debe ser cuidadosamente donde lo pide para que no sea víctima de fraude. En cuestión de compra y control de bienes es necesaria la delegación de facultades en los ministerios. Esto quiere decir que tiene que delegar el gobierno un ministerio para que haga dicha adquisición. En estos casos, la cogestión de contratos y la conservación del equipo forman parte importante de las funciones del departamento. Buenas tardes, licenciada. A nuestro grupo pues, nos ha tocado exponer sobre los diferentes subtemas que tenemos, ¿verdad? A mí me tocó lo que es el inciso I, que es el sistema de sugerencias, que es el que procedimiento útil que ha sido empleado con resultados satisfactorios por varios gobiernos para mejorar los métodos administrativos. Como el mismo dice, ¿verdad?, de que necesitamos ver un resultado, ¿verdad?, del cual pues los gobiernos siempre han dicho de que mejorarán cada uno de ellos, pero nos damos cuenta de que son pocos los gobiernos que han ido mejorando todos esos métodos. También se necesitan pues de esos procedimientos para poder emplearlos y asimismo pues tener un mejor resultado. También, ¿verdad?, está el sistema que se va haciendo cada vez más popular, pues en los departamentos gubernamentales se necesita también, ¿verdad?, dentro de ellos pues se ha visto algunos casos, y también ese sistema pues se necesita para ejercer cada vez más y así pues ver unos resultados beneficiosos que se necesitan en el país. Y también, ¿verdad?, como lo es
sistema de sugerencias de los empleados podría ser el siguiente: se designa en un departamento a 2 o 3 funcionarios de categoría. Pues bien, lo podemos decir, ¿verdad?, de que estos funcionarios son los que deben de dar esas sugerencias que los empleados necesitan para poder ser lo que bien decía, ¿verdad?, el sistema de sugerencias. Pues son los importantes y los más útiles en ello. También está el sistema de sugerencias, pues es útil no solo para recibir ideas de los empleados, sino también para alentarlos a pensar en la forma de mejorar el trabajo. Pues, como bien lo dice acá, ¿verdad?, de que es la forma para mejorar el trabajo y así mismo poder tener un buen sistema, y constituir pues también ayuda a un mejor instrumento para ser eficaz, y también, ¿verdad?, ver las gestiones administrativas que se tienen dentro de ellas, pues también, ¿verdad?, como lo es el inciso J, pues como su título lo dice, que son las oficinas de organización y dentro de ella pues podemos ver lo siguiente, que es una organización racional que únicamente podrá lograrse en el caso de que un gobierno esté determinado a tener presente la necesidad de un plan. Como bien me dice aquí, ¿verdad?, que es para lograr que se logre cumplir cada una de las necesidades que se tienen en una administración, tanto pública como en lo demás, ¿verdad? También así pues se ven las medidas que se realizan en la clase de labor, se preparan normas en la oficina central, pues es lo que cada cosa necesita, ¿verdad?, para poder llegar a su plan. También vemos que cabe organizar la oficina central de OIM de muy diversos modos, pero la general es establecerlo como centro de intercambio. Como bien lo dice acá, ¿verdad?, intercambiar como información o bien algunos planes que se necesitan dentro de ella. También pues podemos ver que son unos proyectos de ley, y además pues cuenta de un ministerio o un departamento, como lo podemos ver pues ese ejemplo, ¿verdad?, que son las funciones que puede tener cada uno de los ministros, y así también pues ver la organización general que se tiene dentro de ella. Y como por último, ¿verdad?, que se debe de tener abundantes pruebas que atestiguen, ¿verdad?, cómo pueden contribuir esta clase de oficinas a mejorar la administración pública. Pues bien lo dice, ¿verdad?, ahora se necesita un mejoramiento de la administración, pues en los casos anteriores nos hemos dado cuenta de que en vez de mejorarla la estamos mejorando. Pues depende de cada uno de nosotros también para poder tener un mejoramiento en estas administraciones, ¿verdad? Depende de nosotros como jóvenes para poder contribuir. Con esto pues también se ven que hay estructuras y también hay procedimientos que se llevan a cabo con respecto a cada uno de ellos. Ahora vamos a darles pues el capítulo número 4, que es el servicio civil de la carrera, y el inciso A, un servicio civil de la carrera basado en el mérito y la idoneidad. ¿Por qué se le reconoce servicio civil? Porque este es una estructura, es un conocimiento basado en experiencias, acciones, en el cual el ser humano se ha capacitado y estudiado para llegar a la administración educativa. Para eso se le reconoce la importancia del profesionalismo, basado siempre en las acciones de confianza, desarrollo y construcción, porque la persona se ha capacitado constantemente para poder llegar a alcanzar ese puesto. ¿Por
qué se le denomina trabajo en construcción y gestión? Porque todas estas acciones llegan al puesto que él está desarrollando, a ese servicio, a ese lugar de la administración pública. Para eso se define que la construcción es el conocimiento de lo que él ha adquirido y construido para poder desarrollarlo en el área de función, como asimismo el desarrollo que va a complementar, a unificar con el conocimiento adquirido. Digamos que el conocimiento nos lleva a la práctica. ¿Para qué reconocemos el mérito? El mérito es el reconocimiento y el valor que esta persona ha adquirido constantemente con su preparación, y la idoneidad, que es la cualidad, las estrategias y las aptitudes y capacidades que el individuo maneja para manejar un servicio de la carrera adecuado. ¿Por qué se le llama un servicio de la carrera? Porque esto lleva una consecuencia de preparación, no cualquier persona que no ha llegado a una preparación adecuada para la administración pública puede llegar a tener un puesto o un cargo responsable. Entonces, en este caso se necesita lo que es persona preparada con conocimiento y capacidad para poder desarrollarlo. La exigencia principal de la administración pública es llegar a tener un puesto adecuado para que pueda producir, desarrollar y mejorar el ambiente administrativo social, basado en un servicio público adecuado que brinda una organización, un funcionamiento y una estructura con competencias capaces de lograr alcanzar lo inalcanzable, a solucionar problemas sociales y públicos que se puedan presentar. Inciso número B, neutralidad política y servicio civil de la carrera. Porque ahora se unifica lo que es la neutralidad política, basado que el servicio civil de la carrera quiere decir que el individuo o una persona que ha llegado a un puesto elevado ha sido por el reconocimiento de sus méritos, de su capacidad y su esfuerzo según los años de servicio, o que ha brindado a la institución en sí, a la administración pública, reconociendo que tenemos los ministros y su gabinete. Entonces quiere decir que cuando cambian de ministro, estas acciones, su ministro jala a las personas de confianza y no a los gabinetes del otro, ¿verdad? Entonces, el servicio civil de la carrera, o sea, los puestos de trabajo que se generan en estas áreas de funcionamiento administrativo, estamos diciendo que no hay un asesoramiento y que simplemente lo hacen por crear un vínculo con su personal. Entonces ahí es donde reconocemos que no existe neutralidad, pero lo más importante que se define es que la neutralidad se requiere la paciencia y el tiempo para especificar las personas y prepararlas para la relación política con el servicio administrativo. De esto se basa en las decisiones experimentadas basadas en los puestos, y que los puestos sean totalmente imparciales por el reconocimiento de la persona o la unidad o la conexión amistosa, que por el conocimiento o funciones del mérito de construcción y las competencias y capacidades que el profesionalista tiene para llegar a ese puesto. El funcionario tenga la voluntad de aportar ese conocimiento al nuevo gobierno y al gobierno federal, basado que se debe determinar la confianza neutra de las dos partes, literalmente crear un vínculo y disponer sus servicios siempre en desarrollo de la sociedad y del sistema económico. Buenas tardes, licenciada y compañeros. Sigo con los incisos C del capítulo 4. El inciso C trata sobre la calificación y graduación en el servicio civil de carrera. Este es un sistema preliminar indispensable que consiste en asignar a cada puesto un grado. Se puede decir que los puestos en niveles a clases, en el cual se realiza previamente un análisis de los puestos a evaluarse, de tal manera que de acuerdo a las responsabilidades se funda la clasificación de personas según jerarquía o criterio.
Esta tiene una descripción que más se acerque a la presentación, donde fija términos de clasificación. Para que este sistema sea acertado, cumplirá con propósitos como establecer uniformidad para describir los puestos, títulos, sueldos y todo el servicio. Además, ofrece la base para atraer candidatos potencialmente que estén calificados e incorporarles a la organización y ascenderlos por méritos. Actualmente existen 2 sistemas de clasificación que se utilizan en varios países del mundo. El primero es la clasificación de deberes, que tiene como ejemplo a Estados Unidos y Canadá. Este sistema es indispensable para que una empresa implemente las actividades que necesite y cumpla con sus objetivos. Lo adecuado sería diseñar los puestos de trabajo buscando al candidato apto para las vacantes, analizarlos, luego se clasifican y finalmente valorarlos. A diferencia de otros países europeos que basan su clasificación más en el rango y la condición personal que en los deberes y empleos lo realizan por categorías. Este es la segunda clasificación. Este sistema se puede decir que es uno de los más completos porque permite que el administrador de las empresas o de alguna organización realicen análisis en los puestos de trabajo en rastros amplios, pero solo se fija en los juicios superficiales y a los prejuicios de la importancia de los puestos de trabajo. Este método determina la categoría de los puestos en base al valor que le contribuye a la empresa, a la dificultad a la hora de ser ejecutado y al desgaste tanto físico como mental. Toda vez que se definan las categorías, se procede a dar el criterio a los puestos de trabajo y se organiza desde el menor hasta la mayor jerarquía, con el fin de lograr la mejora de cada puesto de trabajo y se pueda cumplir a cabalidad lo estipulado por la organización. Cualquier sistema de estos 2 que sea utilizado debe ser aplicado constante y con principios como aumentos de salario, mismo nivel de trabajo y responsabilidades, remuneraciones, bonos, reconocimientos por méritos, ascensos, puestos analizados, implemento de conocimientos tanto técnicos, profesionales y administrativos, siempre siguiendo las normas laborales para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la organización. Al contar con analistas de personal capacitado es un requisito previo para una clasificación satisfactoria y contar con un país subdesarrollado. Seguimos con el inciso T, que son las escalas de sueldos justas y adecuadas. Como sabemos, toda persona que realiza una labor busca ser remunerada económicamente y que esta compensación sea justa por lo que se trabaja, ¿verdad? Los puestos de la carrera administrativa merecen un sueldo conveniente con finalidad de contribuir equitativamente a las cantidades asignadas para retribuir al personal, haciendo hincapié en las habilidades que tiene cada empleado, responsabilidad, los méritos, la eficacia y educación requerida para el desarrollo eficiente de las tareas que exige un puesto de trabajo. Los sueldos de los países en vías de desarrollo dejan mucho que desear, puesto que los mismos son muy insuficientes para los empleados públicos y estos a su vez empeoran a causa del aumento desordenado de los precios de bienes y servicios que se comercian en los mercados. La escasez de sueldos y salarios es un problema que afecta no solo a los empleados de categoría inferior, sino también vienen afectando a los grados administrativos superiores, medios y funcionarios profesionales o técnicos.
En el servicio público, los sueldos escasos constituyen un gasto innecesario de dinero, llevando así una gran carga representativa mala para el país y para la población, que incita a la corrupción. Un servicio civil de carrera insuficientemente recompensado es prácticamente casi improductivo. Y para evitar todo esto, los países en vías de desarrollo pudieran adoptar o deberían adoptar la clasificación adecuada y una evaluación de competencia del personal existente para un mejoramiento de calidad, para realizar de una mejor manera el servicio público y establecer normas que el resto del país pueda tratar de imitar con otro país para igualarlo, o inclusive que se pueda mejorar para así ser un país desarrollado. Gracias. Buenas tardes a todos. Voy a exponerles el capítulo 4, incisos E y F. En el inciso E encontramos las pensiones y la seguridad social. Conviene tanto en interés del servicio público como del funcionario que al llegar a la edad en que la plenitud de facultades de un ser humano comienza a declinar y tras un largo periodo de servicios a su país, tenga el funcionario derecho a retirarse dignamente y a recibir una pensión suficiente. Aquí este inciso nos da a entender de que toda persona, después de haber cumplido un tiempo de servicio en una entidad pública, va a tener derecho a una pensión, es decir, un pago después del retiro de su trabajo, porque ya ha cumplido con un tiempo en el cual ya se puede retirar, y aún después de su retiro pues se le va a otorgar un sueldo que garantice su vida en la sociedad. Entonces, por eso es de que aquí hablamos sobre las pensiones y la seguridad social. El pago de la pensión debe ser una cuestión de derecho prescrita por la ley y los reglamentos, y su abono debe constituir una obligación legal. La seguridad en la vejez es algo con lo que debe poder contar el funcionario que ha prestado fielmente sus servicios. El pago de la pensión para los funcionarios públicos garantiza su vida en la vejez, ¿verdad? Puesto que hay personas que trabajan por mucho tiempo en instituciones públicas, entonces después de retirarse ellos van a tener derecho a gozar de un sueldo que les garantice la vida, ¿verdad?, en la sociedad. En el inciso F hablamos sobre licencias y otras prestaciones. Conviene disponer la concesión de licencias con paga para seguir estudios o recibir formación profesional cuando se trate de funcionarios excepcionalmente dotados, para que su formación sea en beneficio del servicio. Las licencias son tiempos establecidos para que los funcionarios dispongan de un tiempo, y este tiempo como de asueto, digamos, o de descanso, pueden tomarlos ellos en el tiempo que más les convenga, y esto no va a impedir o no va a alterar o no va a dañar su pago, ¿verdad? Entonces, por eso estas licencias deben estar reglamentadas para que ellos puedan gozar y el pago sea siempre el mismo, ¿verdad? Hay licencias, como bien nos podemos dar cuenta aquí, para seguir estudios, y estas se otorgan a funcionarios que prestan un buen servicio, ¿verdad? Y el servicio o la formación que ellos van a recibir
La licencia se les otorga siempre y cuando el beneficio que presenten pues sea para el lugar donde están laborando, ¿verdad? O para desempeñarse de mejor manera. Debe autorizarse asimismo la licencia con paga por enfermedad. Siempre toda persona que trabaja en el servicio público debe autorizársele una licencia por enfermedad. Entonces esto, si nos damos cuenta, va a ser una licencia o una ausencia en el trabajo no por gusto, sino por enfermedad, ¿verdad? Que esto es algo lógico que siempre sucede en todos los seres humanos. Siempre va a estar limitada y bajo control y vigilancia. En general puede decirse que las pensiones, las licencias y los servicios para los empleados deben ser considerados como un incentivo para atraer y conservar a las personas competentes en la administración pública. Las licencias, las pensiones y otros servicios que se les dan a los funcionarios públicos, pues se hace con el fin de que ellos se sientan bien, ¿verdad? Se sientan atraídos y sientan que el servicio es valorado, ¿verdad? Entonces toda institución da ciertos servicios para que los funcionarios se sientan bien laborando en el sector público. Solamente. Para concluir con nuestra exposición, la administración está al servicio de los ciudadanos y ciudadanas. Se fundamenta en los principios de honestidad, participación, eficiencia y transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas con sostenimiento pleno y a la ley. Fue un gusto dar explicación sobre estos incisos que son muy importantes para la administración pública y son necesarios saberlos. Se les agradece por su atención. Muchas gracias, licenciada.